Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para continuar con el estudio del profeta Jeremías, hoy con el capítulo número 25. Es importante comprender que tanto profecías como Torah hoy tienen la misma vigencia. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, que ya son versículos que hemos visto en reiteradas ocasiones, pero que es importante el poder recordar. Está hablando Yahshua. No penséis que he venido para abrogar la Torá, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así que mira, de acuerdo a las palabras de Yahshua, nuestro Mesías, ni la ley de Elohim, que es la Torá, ni los profetas han pasado. Lo que significa que las profecías hoy tienen la misma vigencia y por lo tanto el mismo valor. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículo 24 al versículo número 29. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al versículo número 29. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Yahshua nuestro Mesías, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahshua el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo te preguntaría hoy, ¿realmente las naciones están revestidas del Mesías? Hoy realmente las naciones aprendieron a creer, aprendieron a confiar y aprendieron a obedecer en las palabras de Elohim, que es Yahshua, la Torah viviente. Fíjate muy bien, hoy las naciones, que se trata del pueblo de Israel disperso, ¿se ha vuelto de su mal camino y de la maldad de sus obras realmente? Porque mira, si no es así, si las naciones hoy hubieran dejado de ir en pos de otros dioses, sirviéndolos y adorándolos, las palabras de los profetas ni la Torá tendrían vigencia. Pero ve a tu alrededor, hoy la maldad es mayor. Hoy las naciones tienen prioridades y no es Elohim. Hoy las naciones dicen creer, pero no confían y mucho menos obedecen. Hoy las naciones creen a su manera y a su conveniencia. No han querido escuchar y no han querido andar. ¿Te das cuenta por qué tanto Torá como profetas siguen siendo vigentes hoy en nuestros días? Acompáñame por favor a Jeremías, capítulo número 25, versículo 1 y versículo número 2. Vamos al profeta Jeremías, capítulo 25, versículo 1 y 2, dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque me gusta que podamos ver estas profecías, pero desde la parte histórica. Fíjate bien, ¿por cuántos años solamente el profeta Jeremías ha estado hablando a la casa de Judá y a todas las personas que en este momento se encontraban en Jerusalén? Fíjate, Elohim comenzó hablándole al profeta Jeremías a los 13 años del reinado del rey Josías sobre Jerusalén. Jeremías capítulo 1 versículo número 2 dice: palabra de Yahweh que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Ahí tenemos 13 años. Vamos haciendo cuentas. Si el rey Josías reinó del año 640 al 609 antes de Yahshua, quiere decir que reinó entonces 31 años. Lo que corroboramos justo con el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo número 1. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Entonces, del reinado de Josías, por 18 años estuvo hablando el profeta Jeremías a la casa de Judá. Repito,
Del reinado de Josías, por 18 años estuvo hablando el profeta Jeremías a la casa de Judá y la casa de Israel a regresar a las palabras de Elohim. Después del rey Josías lo sucede el rey Joacás, que solamente reinó por 3 meses. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo número 2. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y 3 meses reinó en Jerusalén. Bueno, posteriormente de Joacás tenemos al rey Joacim, donde justo vino la palabra de Elohim sobre Jeremías en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo número 5. Dice: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim. Así que mira, con estas cuentas que estuvimos elaborando, ya tenemos un total de 23 años en un transcurso de 3 reyes. Repito, 18 años en el reinado de Josías, luego 3 meses del reinado de Joacás y posteriormente 4 años del reinado de Joacim. Esto nos da 23 años en total, en los cuales el profeta Jeremías insistió al pueblo a dejar sus caminos y volverse a las palabras de Elohim. Y es justo en el año 4 del reinado de Joacim, donde el rey Nabucodonosor destruye al ejército del faraón Necao, rey de Egipto. Jeremías capítulo 46, versículo número 2. Jeremías capítulo 46, versículo número 2 dice: con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Es interesante el saber que el ejército babilónico persiguió a los egipcios que estaban huyendo, y por lo tanto, con este conteo, repito, tenemos 23 años en los cuales Elohim ha estado hablando a la casa de Israel y la casa de Judá a través del profeta Jeremías. Regresamos por favor a Jeremías capítulo número 25, versículo número 3. Jeremías capítulo 25, versículo número 3 dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ahí tenemos los 23 años, ha venido a mi palabra de Yahweh, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Fíjate, han transcurrido 23 años, desde el primer capítulo hasta el capítulo número 25 del profeta Jeremías. 23 años que ha hablado desde temprano y sin cesar. Única y exclusivamente palabras de Elohim, jamás palabras por su cuenta o por su propio pensamiento. Continuamos, Jeremías capítulo 25, versículo 4, 5 hasta el 7. Y envió Yahweh a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Yahweh a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Versículo 7. Pero no me habéis oído, dice Yahweh, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. ¿Te imaginas? 23 años hablando y no quisieron escuchar. Y no solo no quisieron escuchar al profeta Jeremías, tampoco quisieron escuchar a otros profetas que le antecedieron, como Jonás, como Amós, como Oseas, como Isaías, como Miqueas y como Nahum. Ahora, te estoy hablando de un aproximado de 181 años previamente, y el pueblo no respondía. Repito, desde que fue enviado Jonás hasta Nahum, tenemos un promedio de 181 años. Y si a eso agregamos los 23 años que estuvo hablando el profeta Jeremías, nos da un total entonces de aproximadamente 200 años. Repito, desde que Jonás hasta Jeremías hablaron, donde el único mensaje era: vuélvanse de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero lamentablemente, como leímos, el pueblo no escuchó.
y fue justo esta desobediencia endurecida lo que provocó la ira de Elohim. Jeremías capítulo 25, versículo 8 al versículo número 11. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahweh, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Fíjate qué interesante el leer sobre estos 70 años de desolación para el pueblo de Israel. Y justo cuando el profeta Jeremías está declarando esta profecía, Babilonia acababa de establecerse como una de las potencias mundiales, una potencia dominante, justo al derrotar a los egipcios, rivales en Carquemis, como lo leíamos. Las naciones estarían bajo el servicio del rey de Babilonia por 70 años. Un exilio forzado para el pueblo de Israel fuera de la tierra prometida por 70 años. 70 años que de hecho se cumplieron desde el cuarto año del rey Joacim, el primer año de Nabucodonosor, hasta el final de la dinastía babilónica con la llegada de Ciro. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21 al versículo número 23. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 21 al versículo número 23, dice: para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahweh su Elohim con él, y suba. Que de hecho son 70 años, de los cuales también nos habló el profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Quiero que vayas sacando puntos importantes a destacar. Y como te comentaba ahorita, vemos que el imperio babilónico se había impuesto en todo el mundo. Era un imperio que dominaba. Era un imperio que se rendían a él todas las naciones. Ve tomando nota, por favor. Vamos a continuar con Jeremías capítulo 25, versículo 12 al 14. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Yahweh, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Fíjate muy bien. Cuando se cumplieran los 70 años, Elohim castigaría al rey de Babilonia y aquella nación. 70 años no solo medirían el tiempo del exilio, también estarían midiendo el tiempo hasta que Elohim traería sobre Babilonia juicio. Así como hicieron de Judá una desolación, así también convertiría Elohim a Babilonia en desiertos para siempre. La desolación de Judá sería solo por 70 años,
pero la de Babilonia para siempre. Fíjate muy bien, el imperio babilónico nunca volvió a gobernar como tal. Babilonia en aquel entonces representaba el poder político. Babilonia en aquel entonces representaba la avaricia. Babilonia en aquel entonces representaba la idolatría. Babilonia en aquel entonces representaba la opresión. Representaba la madre de todas las religiones. Hoy, piensa un poco. ¿Habrá una nación hoy día que represente tal poder político, donde todas las naciones se rinden y se postran ante ella? Hoy habrá una nación vestida de riqueza. Habrá una nación que represente la idolatría. Habrá una nación hoy día que representa la opresión y que además pueda considerarse como madre de todas las religiones. Piensa, pueblo de Israel. Recuerda Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Fíjate muy bien. De la misma manera pasará. Fíjate muy bien y piensa. ¿Quién será la gran Babilonia de nuestros tiempos? ¿Tienes ya una idea? Bueno, vamos a aclararlo todavía mejor forma. Apocalipsis capítulo 18. Y sí vamos a leer varios versículos porque nos habla mucho acerca de la Babilonia de nuestros tiempos. Apocalipsis capítulo 18, del versículo 1 al versículo número 16. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Elohim el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas! Esto es clarísimo. Leíste cada uno de los versículos y puedes encontrar la relación de qué nación hoy día es justo la Babilonia actual. Es claro. Continuamos. Jeremías capítulo 25. Porque así me dijo Yahweh Elohim de Israel:
Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Ojo, el juicio primeramente vendrá sobre la Babilonia de nuestros tiempos y después a las naciones. Fíjate muy bien el orden del juicio divino. Ese juicio primeramente, como lo leíamos, casa de Judá, casa de Israel. Luego para la Babilonia. Y posteriormente vendrá el juicio a las naciones, donde toda la tierra estará involucrada. Ahora, leímos, beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que Elohim enviará entre las naciones. Por lo tanto, en el juicio venidero, las naciones actuarán como si estuvieran ebrias, como si estuvieran debilitadas, actuarán como si no estuvieran en su sano juicio. ¿Te das cuenta del juicio que viene sobre las naciones? Todo lo que fue, eso mismo será. ¿Continuamos? Jeremías capítulo 25, versículo 17 al versículo número 26. Y tomé la copa de la mano de Yahweh, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Yahweh, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, a todo su pueblo, a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, Gaza, Ecrón, y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Tema, a Bus, a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Así que, mira, como leíamos, el juicio vendrá sobre todas las naciones. Jeremías está escribiendo la profecía donde todo el mundo estaría en aquel entonces involucrado. Pero como leíamos en Eclesiastés, todo lo que fue, eso mismo será. Te comentaba que en aquel entonces Babilonia era quien dominaba, quien controlaba el mundo entero. Hoy hay una nación que domina y que controla el mundo entero, sobre la cual muchas de las naciones manejan sus economías, muchas de las naciones se involucran con esa nación. Y es interesante el saber que habrá juicio sobre la Babilonia actual, pero no solamente sobre la Babilonia actual. Habrá juicio de igual forma con todas aquellas naciones que estuvieron involucradas con la Babilonia. ¿Te das cuenta? El juicio comenzará primeramente entre el pueblo de Elohim. Como leíamos, serían los primeros en beber la copa del furor de Elohim. Sin embargo, el juicio vendría sobre las otras naciones. Vemos cómo el profeta Jeremías nos habla en esta primera lista, mencionando primeramente a Egipto, que era la otra potencia mundial en esa época. A esto le sigue una larga lista de otros pueblos y naciones, con un enfoque especial en sus reyes o líderes. Dado que la lista es muy completa, habla acerca de todas las naciones del mundo entero que tendrían que ser juzgadas. Y vemos cómo esto tiene un cumplimiento de la misma manera al final de los tiempos. Leíamos al faraón, rey de Egipto, hubo un juicio, la tierra de Uz, fíjate qué interesante, el hogar de Job, que probablemente estaba al este de Palestina, Dedán, Bus, hermano de Uz, descendiente de Nacor, hermano de Abraham, Simri, descendiente de Abraham, y de la misma forma podemos ver cada una de las naciones que fueron nombradas, como hoy día tendrían una implicación en nuestros días. Leíamos, el rey de Babilonia beberá después de ellos al final de esta larga lista, y Jeremías está enfatizando el juicio que vendrá al rey de Babilonia. Continuamos, Jeremías capítulo 25,
del versículo 27 al versículo número 29. Les dirás pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Yahweh de los ejércitos: tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Yahweh de los ejércitos. Continuamos, versículo 30 al 33. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Yahweh rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Yahweh tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará en los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Yahweh en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Y es que mira, entre más seguimos leyendo estos versículos, nos damos cuenta acerca del juicio que vendrá sobre el mundo entero. Y es que lamentablemente, hoy día en las religiones, se sigue predicando de libertad. Se sigue predicando acerca de una gracia que ya no importa lo que tú hagas. Ya, total, las naciones fueron salvadas. Amado pueblo de Israel, sal antes que sea tarde. El juicio viene. Todo lo que fue, eso mismo será. Hoy día, lamentablemente, las naciones que representan al pueblo de Israel no se han vuelto de sus malos caminos. Hoy, lamentablemente, el pueblo de Israel, asimilado a las naciones, continúa idolatrando. Es por eso entonces que estas profecías tienen el mismo valor y el mismo significado que en aquel entonces. Versículo número 34. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Yahweh asoló sus pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Yahweh. Dejó cual leoncillo su guardia, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Mira, es interesante leer acerca de aullad, pastores, y clamad. Habla acerca de reyes, habla acerca de líderes, sobre los cuales habrá juicio. Esto tiene primero en mente el juicio contra Babilonia por su conquista, el destierro de Judá, y otras naciones con pecados similares se enfrentarán a un juicio similar. Usando esta imagen de juicio contra los pastores, porque Yahweh asoló sus pastos. Dejó cual leoncillo su guarda. Elohim en el juicio es representado como un león que viene contra los pastores y contra los rebaños. No podrán resistirlo. Y justo lo habíamos estudiado, que hoy día lamentablemente pastores han hecho mercadería. Entiéndase como un pastor a quien cuida el rebaño. ¿Y quiénes han estado cuidando rebaños? Líderes religiosos. Hay juicio contra todas aquellas personas. ¿Te das cuenta cómo no hay alguien por el cual no venga juicio? Veíamos en capítulos anteriores, o somos higos buenos o somos higos malos. Eres un higo malo, simplemente serás desechado. Eres un higo bueno, serás utilizado para bien de las naciones. Amado pueblo de Israel, es una clara advertencia sobre lo que vendrá en los postreros tiempos. Y leíamos en Apocalipsis, que es Revelaciones, es importante el no ser partícipes de todas las abominaciones que hoy día practican las naciones, en conjunto con la Babilonia actual. Es importante que salgas cuanto antes,
porque vendrá desolación. Y si tú no sales, te convertirás en parte o serás partícipe del juicio. Amado pueblo de Israel, regresa a casa antes que sea demasiado tarde. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.